Muy buenas tardes a todos, aquellos que nos ven por redes virtuales, también muy buenas tardes. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 Timoteo, uno de los pasajes que hemos estado considerando los días martes. Hermoso libro que hemos ido desglosando y nuestro corazón se ha deleitado en tantos conceptos profundos que la palabra tiene para nosotros y un buen y gran consejo de alguien que está escribiendo a alguien que consideraba su hijo, Pablo, a Timoteo, ¿no? Y cómo debía conducirse en la casa de Dios, en la iglesia, qué cosas debería tener en cuenta. Y fíjense, a modo de testimonio, en el capítulo 4 de 2 Timoteo, dice el versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo quiero que subraye esta última frase, me pegó muy fuerte esta semana y a pesar de que vengo casi todo este año estudiando algo acerca de la venida del Señor Jesús y las responsabilidades frente a ella, este fue uno de los pasajes que tocó muy fuerte mi corazón, porque aquí habla un hombre que no se estaba quejando. No habla un hombre que estaba triste, angustiado, de ninguna manera. Acá habla un hombre que uno lo ve con un son de victoria, de gozo, de alegría, porque sabía que lo que viene es mucho mejor, como después escribe, ¿no? Estar con Cristo. Por lo cual esta frase me pegó y dice, no solamente a mí me dará la corona de justicia el Señor juez justo, sino también a todos los que aman su venida. Primera pregunta, ¿no? Dije, ¿quiénes son los que aman la venida del Señor? Bueno, por decantación, por implicancia, los creyentes. Ellos son los que aman la venida de Cristo. Y aunque haya creyentes que habremos estado en momentos álgidos, difíciles, áridos, en terrenos áridos de nuestra vida, momentos difíciles, la inminente venida del Señor es lo que nos ha motivado a salir adelante y a mirar con expectativa gloriosa lo que se viene. Y yo le llevo a ver a un escritor muy antiguo de la Escritura, a ver qué dijo al respecto. Fíjese allí en Job, un pasaje que hace mucho fue escrito, pero que no pierde su vigencia. Y Job dice allí en el capítulo 19, versículo 23, dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Si supiera, ¿no? Hoy está escrito. Que con cincel de hierro y plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. La idea de él era que no se olviden nunca las palabras que voy a decir. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué palabras, no? Me conmueve un escritor tan antiguo. ¿Qué sabía él de redención en ese tiempo? Nosotros hoy tenemos toda la Escritura y gracias a Dios el canon ha sido cerrado. Tenemos cada detalle de lo que Dios ha querido declarar al hombre. Ahora, ¿qué sabía este hombre tan antiguo? Sin duda Dios le había revelado, es segurísimo.
porque Él se ocupó en revelar a cada uno de sus siervos lo que Él quería. Y aunque Job no podía comprender muchos aspectos de su miseria humana, la que estaba experimentando, probado duramente, ni sus amigos lo entendían, ni su esposa lo entendió. Él solo le tocó llevar muchas cosas difíciles. Y sin embargo escribe esto. Y digo, wow, qué pobre que soy yo. Me duele el dedo y me estoy quejando. ¿Sabe qué pasa? Que hay algo que mantiene vivo a nuestro ser como creyentes y es la esperanza. Y dice la Escritura que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La obra preciosa de Dios comienza en un cielo y en su santuario único y verdadero y no hecho de manos, pudiendo diseñar extraordinariamente el plan de salvación para el ser humano. Porque sabía que su criatura, la que iba a crear, se iba a corromper, iba a caer en el pecado y sabía que de la única manera que pudiese redimirle al ser humano era a través de ese Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. La sangre preciosa que Él iba a derramar iba a ejercer la posibilidad de limpieza y perdón definitivos de nuestros pecados, porque no había otra posibilidad. Si el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no hubiese muerto, todos esos animalitos sacrificados en la antigüedad no servían para nada. Simplemente aplacaban la ira de Dios. Por lo tanto, el gran Redentor, el que vive para siempre, el Eterno, tomó cuerpo. Tomó cuerpo. Para que, identificándose de una manera especial con toda la humanidad, pudiese sufrir, pudiese experimentar la muerte en la cruz diseñada para Él, pero también, luego de estar en aquella tumba, quedara vacía y los ángeles anunciando su resurrección, Él se acerca dentro de poquitos días y les dice a los suyos que iba a volver, que se tenía que ir a la casa del Padre. Ya lo había anunciado antes a sus discípulos y dice que iba a volver. Y entonces los ángeles dicen, pero varones, dice, Galileos, ¿qué están mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros también vendrá. Es decir, la esperanza es lo que sostiene al creyente todos los días. No es un buen trabajo. No es un buen matrimonio. Y gloria a Dios, tener buenos matrimonios, hermanos. No es tener muchos hijos, y qué bueno, gloria a Dios los que hemos podido engendrar hijos por su gracia, por su amor. Hermanos, si hay algo que nos mantiene vivos, nos debe mantener vivos, es el amor a la venida, expectantes de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, amar, el término amar en la Biblia no tiene que ver con un cariño especial, con emociones que parecen que desbordar el corazón. Eso presta a confusión. De ninguna manera tiene que ver con esto, porque si no, no tendría sentido lo que escribió Dios por medio del apóstol allí en 1 Corintios capítulo 13, donde claramente el amor se demuestra a través de acciones. El amor, lejos de ser una definición fría, se demuestra a cada momento por acciones. Ese es el amor que Dios nos vino a traer. Ágape, el supremo, el extraordinario. Y ese amor es el que Dios quiere derramar en toda persona para que tenga la misma expectativa que tenemos los creyentes. Por lo tanto, por eso se anuncia el Evangelio. Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios para tener esta expectativa de vida gloriosa de lo que se viene y que es muchísimo mejor, estar con Cristo. Si hay algo que el Señor puso en mi corazón para con ustedes, hermanos, es dar ánimo a la iglesia, pero con la enseñanza necesaria de que esto no es solamente una arenga para que todos nos sintamos bien y pum para arriba. De ninguna manera, hermanos. Es más, estudiando este pasaje casi todo este año, estos pasajes por casi todo el año, Dios me mostró
al menos los más importantes, por lo menos 18 razones, 18 acciones que el creyente tiene que tener de miras a la venida de Cristo. 18 responsabilidades por lo menos mínimas. No las vamos a enunciar todas hoy, no se asuste. Pero quiero reparar solo en algunas, para que usted estudie la Biblia y vea que en cada pasaje donde se menciona algo de la venida de Cristo, hay algo que antecede y algo que viene después y que tiene que ver con nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Qué es amar la venida de Cristo? Trabajar en nuestra vida cristiana para dar gloria y honra al nombre de Dios. Es ese trabajo silencioso que el Espíritu Santo impulsa desde adentro para que tengamos esas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Y estando en ellas, con paciencia y expectativa, podemos demostrar que amamos su venida. Porque si no es verso, hermano. Yo amo la venida de Cristo, pero vivo como quiero. No, hermano, esto no es así. El Evangelio, la palabra de Dios, no tiene esta connotación de ninguna manera. Es más, nos pone en una gran responsabilidad, porque la venida del Señor implica que va a cambiar absolutamente todo el régimen, todo. Nada va a quedar igual luego de la venida de Cristo. Comienza el hecho con la parusia y la venida por su iglesia, no para juzgarla, porque ya juzgó sus pecados en la cruz. No viene para juzgar. Viene en las nubes, tampoco posa sus pies en la tierra. Y convoca primero a los que han dormido en Él, los que han muerto en la fe, de todos los tiempos. Para luego, en un abrir y cerrar de ojos, porque la descripción uno la puede hacer, pero en la medición de tiempo no, va a ser un instante. Aún los que hayamos quedado, todos seremos arrebatados juntamente con Él, dice 1 Tesalonicenses. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué bendición, ¿no? ¿Pero ahí se acaba todo? No. Ahí comienza. La iglesia es llevada al cielo y pasa por el tribunal de Cristo. No para juzgar sus pecados, sino las obras. Y en carácter y autoridad de quién hicimos las obras. Si fueron hechas en el Espíritu o fueron hechas en la carne. Si fueron hechas en la carne, se quema, hermano, ni la ceniza. Pero si fueran hechos en el Espíritu, hermano, entonces recibiremos la corona. Por eso hablaba de esto el apóstol. Él esperaba la corona, porque él decía, he guardado la fe, he acabado la carrera. Había cumplido con la demanda de Dios para su vida. Ese era el ejemplo de un hombre mayor que estaba próximo a la muerte, a un joven que tenía mucho por delante. Prepárate para la venida de Cristo. Prepara la iglesia para la venida de Cristo. Luego la coronación, luego las bodas del Cordero. Qué glorioso momento. Quisiera estar, hermano, que se abriera una ventana. Muy poco habla de la Escritura de esto. ¿Qué va a ser las bodas del Cordero? Donde se una definitivamente con su iglesia, su amada el Señor. Ya con cuerpo preparado para la eternidad, donde no hay más debilidad, no hay dolor, no hay muerte, no hay ninguna cosa que impida que podamos disfrutar de Él. Y le vamos a ver, como decía Job, mis ojos le van a ver, no otros. Yo sé que mi Redentor vive. Él la tenía clara, hermano. ¿Vos la tenés? ¿La tenemos clara? Vamos a ver al Señor, vamos a ver las marcas, las que causaron nuestros pecados, hermanos. Ahora, ¿qué pasa en la tierra mientras tanto? Porque esto es interesante. La iglesia se para en la posición, la iglesia en calle Rincón se para en la posición de que la iglesia no pasa por tribulación ni gran tribulación, hermanos. Respetamos a los hermanos que son de otra escuela de pensamiento, pero estamos convencidos que la iglesia no pasa. Hay demasiados pasajes, demasiada claridad en la Escritura como para pensar que la iglesia no pasa por este tiempo angustioso, difícil, tiempo de juicio, de confusión, de mucho dolor y angustia, de muchas muertes. En un solo juicio muere la tercera parte de la población.
Y esto lo promueve Dios porque Él es el juez justo, hermanos. Así que el que se presenta hoy como nuestro gran Redentor y Salvador un día va a ser juez de todos aquellos que no han creído en su glorioso nombre, que no han creído en el valor de la obra de la cruz, que no se han arrepentido de sus pecados. Por eso te invitamos, si hay alguien aquí de los oyentes presentes o a través de los medios, que puedas recibir a Jesucristo como tu Salvador, que te arrepientas de tus pecados, que confíes en el gran Redentor, el que puede librarte de tus pecados como libró a nuestra vida, a cada uno de los que estamos aquí, de los nuestros. Ahora dice que después de todo ese juicio el Señor viene a reinar, cambia todos los códigos de gobiernos existentes y que se le pueda ocurrir a cualquiera. Porque durante 1000 años es suprimido todo dominio y toda autoridad para que el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierne como es debido, con justicia, en santidad y en poder. Para que al término de este milenio venga un gran juicio, el que concluye esta historia de la humanidad, para luego echar a cada uno de los enemigos en el lago de fuego, y el último es la muerte, ¿verdad? Así dice la Escritura. El último es echado allí. Y dice que, como Pedro versa, dice, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esta es la historia que ha de vivir la humanidad, pero los que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Porque los que no han creído, lamentablemente, también irán a dar a este lugar espantoso. Por lo tanto, no por miedo, sino por amor a vos mismo, busca al Señor. Cree en el Evangelio Santo para que tu vida tenga esta esperanza que tenemos los creyentes. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que amamos la venida de Cristo? No es que nos tenemos que esforzar en demostrar algo, ¿no? Entiéndase. Pero hay una acción. No basta con que a mi esposa yo le diga te amo, dulce y tiernamente. Ella espera cosas que yo haga por ella. Tengo frío, ¿qué te está pidiendo, hija? ¿No es cierto? Que la abraces, que la cubras. Es bueno que en la comparación del matrimonio el Señor la toma para hacernos entender qué aspectos tiernos de Cristo para con su iglesia los esposos tenemos como deber para con nuestras esposas. Es muy lindo reparar en esto. Pero de cara a la venida de Cristo y para demostración, tenemos que tener acciones prácticas, sencillas, algunas otras un poco más complejas porque implica sufrimiento, pero en todas ellas debe verse nuestra mirada puesta en el cielo. El escritor Santiago, Judas, hermano del Señor, dice, así como el labrador espera el precioso fruto y aguarda la lluvia temprana, por ahí octubre, noviembre, y la tardía, marzo, abril, por ahí, dice, así ustedes también tienen que aguardar la venida de Dios. ¿Qué les estaba diciendo ahí? Que así como el labrador hace lo que tiene que hacer, pero tarde o temprano, ¿dónde mira? Al cielo. Y mira y dice, uy, primera nube, qué bueno, se está formando. Otra nube, qué bueno, qué alegría. Y después expectante ve la obra de Dios, no la obra de sus manos. Porque sin la obra de Dios, la obra de sus manos se echa a perder, se seca, como pasó ahora en Mendoza y en tantos lugares que se han perdido las vides por falta de agua. Ahora me lleva a pensar que tengo que estar expectante de la venida del Señor tomando acciones prácticas. El labrador hace lo que tiene que hacer y espera. No es que se siente y dice, bueno, que el Señor provea. No, no. El labrador tiene que trabajar y esforzarse. Los que están en el campo saben muy bien lo que es esto. Levantarse muy de madrugada, a veces irse tarde, con todo el cansancio físico,
con toda la expectativa y hasta a veces con la frustración de que no llovió y se echó a perder todo. Bueno, hermano, pero ¿sabe qué? Esto para el creyente que ama la venida de Cristo nunca va a pasar, porque va a venir. Y como dice Pedro, dice, algunos lo tienen por tardanza, como en los primeros días nunca pasó nada. No, no, no. Dice, el Señor dice, no retarda su venida como algunos la tienen por costumbre. Dice, es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda. Dice, todos, me encanta esta frase, todos procedan al arrepentimiento. Qué bárbaro, ¿no? Qué misericordia, qué gracia la de Dios, hermanos. Ahora, quisiera considerar con ustedes 1 Tesalonicenses 4:18, un pasaje que nos habla de alguna acción que tenemos que tener en cuenta los creyentes y crecer en ello. 1 Tesalonicenses capítulo 4, luego de describir en qué manera ha de venir el Señor y luego los hechos que han de acontecer posterior a ser llevada la iglesia, lo que ha de acontecer en el mundo y sin mezclar los acontecimientos, dice allí el 4:18 como corolario, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué versículo corto, encierra mucho, hermanos. Por tanto, por lo que les vengo diciendo y en expectativas y de cara a la venida de Cristo, aliéntense unos a otros. ¿Saben cuál es la palabrita que se menciona allí en el griego? Parakaleo. Fíjense que habla de consolador, de alguien que se pone al lado nuestro para ayudarnos. Ese es el título del Espíritu Santo, hermano. Os daré otro consolador. Ahí está. La presencia preciosa del Espíritu Santo, nuestro gran consolador, hermanos. Ahora, esa tarea el Espíritu Santo la quiere reproducir unos para con otros, hermanos. Para que no seamos como los otros, dice que no tienen esperanza. No, hermanos, en medio de la prueba y la aflicción tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, animarnos, contenernos, abrazarnos y quizás llorar juntos por cosas difíciles, pero luego mirar al cielo porque viene el Consolador a reinar. Él dijo otro Consolador. El primero que se mostró es Cristo como tal. Ahora hay que entender que ese consolarnos unos a otros no solo tiene que ver con un mensaje de texto, con un mensaje de audio, que también es de mucha bendición, tiene que ver con más. Tiene que ver con un compromiso de oración, con un compromiso cara a cara de poder animarle abriendo la palabra de Dios, hermanos. Es la mejor manera de poder consolarnos y animarnos. Porque las palabras humanas son siempre flojas, débiles, pero lo que tiene poder en sí mismo es la palabra de Dios, hermano. Así que para usted y yo poder consolar, animar a otro, tenemos que abrir bastante la palabra de Dios para que Él ponga de sus palabras en nosotros para poder transmitir a aquel que está afligido. ¿Qué hubiera deseado Job que uno de sus amigos, le consolara y le animara? Al contrario, todos señalaban el dedo, vos te habrás equivocado, habrá algo oculto que no lo confesaste. Tremendo, no tuvo consolador, pero ¿dónde estaba su consolación? En el cielo y en la expectativa gloriosa de que su Redentor vive. Él de primera mano lo consolaba, hermanos. El mejor consuelo viene de Dios. No esperemos solo el consuelo de personas y que, hermanos, unos a otros nos tenemos que consolar. El primero y gran consuelo viene de Dios. Por eso el salmista David dice, hablando del buen pastor, precioso, el Señor Jehová es no el pastor de ellos, mi pastor. Nada me faltará. Son palabras extraordinarias que no lo dice un hombre en su poesía simplemente, sino por experiencia y conocimiento íntimo de Dios. Hermanos, si vamos a estar expectantes de la venida de Cristo, ojeemos profundamente y reparemos y
podamos hacer un proceso justo de digestión de la palabra para que la palabra por el Espíritu sea lo que consuele nuestros corazones de cara a la venida de Cristo, hermanos. Y entre nosotros, hermanos, como iglesia, también practicar esto tan precioso de traer palabra de Dios para consolar, animar, para seguir la carrera de la vida en adelante. Primera a los Corintios capítulo 15, segundo pasaje. Es casi una diplomatura en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo de parte de Pablo. Extraordinario, como una tesis extraordinaria, no solo en apología, sino también en ánimo para los creyentes de que Cristo ha resucitado. Y ahí está nuestra fe. Versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Cristo primero, las primicias, los demás en su venida. Qué maravilla, ¿no? Vamos al 58, a donde va la acción del amor a la venida de Cristo. Dice, gracias sean, del 57, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano, hermano? Porque Cristo ha resucitado y porque hay recompensa de nuestro trabajo puesto en manos del Señor, hermanos. Ni un vaso dado de agua, dado en el nombre del Señor, carece de recompensa, hermanos. Viene con su recompensa el Señor. Lo más importante es que viene, más que la recompensa, ¿verdad? Pero, Pablo, ¿qué me querés decir? Y que yo, si amo la venida de Cristo, tengo que desarrollar esto en mi vida, la firmeza espiritual, la constancia y el crecimiento en la obra de Dios. 3 acciones. Antes, el ser consolados, animados. Ahora, firmeza y constancia, crecimiento. La firmeza y la constancia ahí se complementan en sus acciones y nos habla de alguien en la palabra original que está sentado en cuanto a una firmeza moral y que no se mueve. Alguien que ha echado raíces, alguien que conserva intacto lo que le ha sido dado, alguien que no se anda moviendo de acuerdo a los vientos. Y el crecimiento tiene que ver con abundar, aumentar, incrementar en cuanto a la vida espiritual. Esto tenemos que experimentar los creyentes, hermanos, en vísperas de la venida de Cristo. Tenemos que estar firmes, hermanos, en los principios de Dios, porque estamos en tiempos malos. Estamos en tiempos donde hay conceptos humanos que tienden a regir el común denominador del actuar en el mundo. Y esto no está bien y se opone diametralmente a los planes de Dios, a los principios santos, morales y éticos de Dios. Diametralmente. Y a veces son sutilezas que parecen demasiado exquisiteces si pudiéramos reparar en ellos, pero nos vamos a dar cuenta que aún así somos inducidos al error y a movernos de la firmeza. Hermano, acá está nuestra firmeza, en la palabra de Dios. Si Dios, así como se ha revelado en Hijo, nos ha revelado de su entendimiento, de su comprensión, de lo que Él ha diseñado para la iglesia, y lo tenemos acá en la palabra de Dios, en ello tenemos que perseverar. Y por eso Judas dice que contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Hermanos, en víspera de la venida de Cristo no nos movamos de su palabra, por favor. Dejemos que las corrientes y filosóficas
de pensamientos del mundo, hagan y digan lo que quieran. El creyente persevera en la firmeza de su fe, en la palabra de Dios y por consiguiente en la obediencia, porque de nada vale creer y no obedecer, porque es el amor sin obras. El amor sin acciones demostrativas sirve de poco y nada. Es un concepto. Dios nos demostró en la persona de Cristo que el amor bien entendido cobra acciones. ¿Cuál fue la acción más grande? Enviar a su Hijo al mundo. No para condenarlo, sino para que yendo a la cruz y muriendo por nuestros pecados, salvara a la humanidad. Esa fue la acción más grande de Dios. El amor más demostrado de toda la historia es el amor de Dios. A veces nos dejamos guiar solo por los sentidos. Entonces el mundo espera, no sé, algo que le llene las emociones. No, fue tan sencillo como ir a una cruz y morir por nuestros pecados. Sencillo en cuanto al concepto, en cuanto a la experiencia de Cristo, nada sencillo. Muy cara le costó al Señor, al autor de la vida, poner su vida por nosotros. Ahora, estar firmes y constantes, es decir, que sigamos y prosigamos en lo mismo, que no dejemos de lado la firmeza, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto no tiene que ver con activismo, hermano. Hay creyentes que piensan que en el activismo, en hacer muchas cosas, el no tener tiempo para administrar correctamente, ahí está el secreto, muchas cosas. No. Porque muchas personas van a llegar así al tribunal de Cristo y resulta que cuando se queme en el fuego, ¿qué queda? No es activismo, hermano. Crecer en la obra del Señor es descubrir los dones espirituales principalmente que el Señor nos ha dado. Poder desarrollarlos para su gloria y poder terminar nuestra carrera, como dijo el apóstol, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cumplir la misión de Dios para mi vida y para tu vida, porque tenemos que ser conscientes de que nuestro tiempo vale y tenemos que administrarlo correctamente y no desequilibradamente, hermanos. Así como el trabajo y el servicio a Dios, así Dios nos ha puesto una familia a la cual cuidar. Así también nos ha dado otras cosas en administración y todas ellas en su debido tiempo, en su debido momento, todas las tenemos que hacer correctamente. Tenemos que ser buenos administradores de Dios, como dice el apóstol allí en Corintios. De modo tal de que tampoco es activismo, es crecer en el desarrollo de la obra, en un orar e identificarse profundamente en la oración por la obra de Dios, un profundo congregarse y no faltar, un profundo ser de ejemplo para otros, animar a otros, contener a otros como parte de la obra de Dios, estar atentos a las necesidades para ver qué respuesta le podemos dar. Eso es crecer en la obra del Señor. Y esto lo hacemos todos, ¿no? No es simplemente responsabilidad de unos pocos, hermanos, Todos, nadie está exento. Por eso dice Efesios, hasta que todos lleguemos. Hermanos, todos tenemos que llegar al carácter de Cristo y al desarrollo de Él en la iglesia, como también en el servicio. Por último, hermanos, y concluimos. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice: pero nosotros, después de hacer una descripción de lo que va a pasar, ¿no? Que los cielos, dice, ardientes se van a enrollar y el cielo y la tierra van a quedar atrás y va a haber cielos nuevos, dice el 13, pero nosotros, los creyentes, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, ahí viene en lo que somos puestos en estrechos hoy, para demostrar que amamos la venida de Cristo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, con prontitud, ser hallados por Él sin mancha,
irreprensibles y en paz. Sin mancha, irreprensibles y en paz. Pedro dice que tenemos que vivir una vida santa y piadosa en la manera de hacerlo, ¿verdad? Bueno, acá da 3 elementos fundamentales. Sin mancha, es decir, sin contaminarnos, sin recibir cosas que alteren nuestra esencia de pureza, y el haber sido puesto aparte, agios, puesto aparte con un objetivo especial. No es cualquier cosa. Y por otra parte, irreprensible, es decir, sin culpa, intachable, con un carácter y conductas que muestren el carácter de Cristo. Esto es irreprensible. Que nadie pueda agarrarse de algo de nosotros para decir, miren, ¿ve? Ahí mostró la hilacha el creyente. Perdón la expresión. Y por último, en paz. Eirene, una palabra preciosa, que habla ya no aquí de la paz para con Dios, porque ella fue resuelta en la cruz y ya no trata Dios más con el creyente acerca del pecado que lo condena y lo lleva a la muerte. Ahora lo que nos queda a los creyentes es confesar nuestros pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso le cabe al creyente. Ahora, ¿qué es en paz? En paz entre nosotros, hermanos. Él quiere ver una iglesia armoniosa, hermanos. No una iglesia que vive un eterno conflicto de partes. Como en un matrimonio que puede llegar a los 50 años de matrimonio y se pelearon toda la vida y vivieron en cámaras separadas. Hay muchos, Nada más que no se lo cuenta eso. Eso pertenece a la intimidad. Tenemos que comprender que tenemos que aprender a vivir en paz unos con otros, hermanos. No a pensar igual. No está mal pensar distinto, hermano. Para eso Dios ha dado multiforme la sabiduría, el entendimiento, la comprensión. Todos tenemos formas distintas de observar cosas, ángulos distintos. Está bárbaro, hermano, está ahí bárbaro. No hay problema. El problema es no lograr ese mismo sentir. Ahí está el problema. Por eso el apóstol le escribe a Timoteo, mira, ruego a Evodia y a Sinti que sean por favor de un mismo sentir. Por favor, hijo mío, ayúdalas porque son mujeres piadosas que sirvieron junto a mí, hicieron grandes cosas conmigo por el Evangelio. No era que estaban a los bollos las hermanas, ¿no? Perdonen la literalidad. No, quizá había puntos de vista que las enfrentaban y las distanciaban. No estaba el mismo sentir. A lo mejor había murmuración de la una para con la otra. Habían quejas, malas miradas. No lo sabemos, no dice la Escritura. ¿Es difícil aprender a vivir en paz? Y no es fácil. Difícil no es, fácil tampoco. Pero tenemos al gran Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, el mismo que hay en cada uno de nosotros. Ahora, ¿usted piensa que el Espíritu le dice a Rubén, peléate con tu esposa, con Maribel? No. ¿Qué va a querer el Espíritu Santo? Que se amen, que se demuestren el amor y que juntos, aún pensando distinto, establezcan un punto de equilibrio tal que sea beneficioso. Un acuerdo sano de partes, sin sacrificar ni un aspecto de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Llegar a la paz entre nosotros sin sacrificar un solo aspecto de la palabra de Dios. Así vamos a demostrar que somos una iglesia madura, hermanos. Si usted piensa que tenemos una iglesia madura, creo que habría que replantearse muchas cosas. Y ponerlas en la balanza de Dios, no en la nuestra. Para decir, Señor, examíname en lo íntimo, no en la apariencia, en lo íntimo. Para saber qué hay verdaderamente en mi corazón. ¿Qué cosas yo quiero producir en otro para que después tenga ventaja? Eliminado. ¿Qué cosas hablo y digo para
yo tengo la verdad, eliminado. ¿Qué cosas le voy a reclamar al que está trabajando y se está esforzando para ver si lo puedo descalificar y pongo a un hijo mío? Eliminado. Todas esas cosas son carnales, hermanos. No es la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago. Hermanos, los animo expectantes a la venida de Cristo a mirar estas cosas y a poder reproducirlas en nosotros para que tengamos una iglesia madura, crecida, reflejando el carácter de Cristo. Porque el Señor viene, hermanos. Gloria a Dios porque el Señor viene. Y si en esta noche hay alguien que no tiene esta esperanza, por favor, pida luz, como aquel carcelero, pida luz para que entonces a través del Evangelio usted pueda arrepentirse de sus pecados, poder ser libres de ellos por el poder de Dios, creer en Jesucristo como Salvador, para tener la misma preciosa expectativa de su venida. Oramos y concluimos.